En esta ocasión vamos a hablar de pares de ángulos. Específicamente estaré hablando de los ángulos entre paralelas que son cortados, estas paralelas son cortadas por una secante. Y lógicamente estas paralelas son coplanarias, están en un mismo plano. Entonces, partiendo de esta idea, vamos allá. No olvide suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un like a este video. De inmediato comienzo a compartir contigo la asignación de este video. Ángulos entre paralelas cortada por una secante. Esto es lo que significa en esta imagen específicamente, esta que tengo acá, esta imagen que tengo aquí, tengo la recta L1, que le llame L1, tengo la recta L2 y tengo la recta L, que es esta que está en azul. Entonces, L1, puedo afirmar que L1 es paralela a L2 y que L es secante a L1 y a L2 porque lo corta en este punto y en este punto que está aquí, las otras dos rectas. Partiendo de esa idea general, puedo afirmar que la secante, ¿cuál es? La recta secante es L, ¿verdad? Y que L1 y L2 son paralelas. Entonces puedo decir que L1 es paralela a L2. Muy bien. Esa es la idea general de las dos rectas paralelas que es cortada por una secante. Yo estoy utilizando L1, L2 y L, pero en sentido general yo puedo utilizar cualquier letra. No tengo que limitarme solamente a estas letras que tengo aquí, incluyendo las que tienen los ángulos, que son A, B, C, D, entre otras. Yo puedo utilizar otro tipo de letras. Bueno, aquí tengo ángulos que son ángulos interiores y tengo ángulos que son ángulos exteriores. Lógicamente los ángulos interiores son los que están dentro de las dos rectas paralelas y los ángulos exteriores son los que están afuera. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos interiores? Interiores, bueno, ¿cuáles serían los ángulos interiores? Bueno, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo F. Esos serían mis ángulos interiores. Y los ángulos exteriores serían entonces el ángulo A, el ángulo B, el ángulo H, el ángulo y el ángulo I. ¿Verdad? El ángulo I. Esos son los 8 ángulos que tengo aquí. Tengo 4 ángulos que están en la parte interior y 4 ángulos que están en la parte exterior. Entonces, ya sabemos que la secante es una recta que corta dos rectas coplanarias, formando con ellas 4 ángulos interiores y 4 exteriores. Es bueno que tengan esa definición de lo que es la secante. Aquí en esta parte, acá comenzamos ya a trabajar con los ángulos que se forman y entre ellos tenemos los ángulos alternos que pueden ser internos o externos, los ángulos correspondientes
y los ángulos conjugados. Vamos primero con los ángulos alternos. Los ángulos alternos, la medida de los ángulos alternos, ¿cómo nosotros determinamos cuando dos ángulos son alternos? Bueno, los ángulos alternos son dos pares de ángulos, dos ángulos que son ambos internos o ambos externos, que están en semiplanos opuestos respecto de la secante y no forman un par lineal. Ojo con eso, no forman un par lineal, quiere dejar dicho que la suma de esto no da 180 grados. Ojo con eso. Entonces, si yo observo claramente, lo voy a ir señalando allá antes de, bueno, lo voy a ir diciendo por lo menos para no rayar, porque tendría que rayar mucho, no quiero que se me diloque. Puedo decir primero que los ángulos alternos internos serían el D y el F. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos están internos. Primero están en el interior de las dos rectas paralelas y luego están en semiplano opuesto con relación a la secante. Es decir, este del lado izquierdo es un semiplano y este de este lado, acá, viene siendo otro semiplano una vez yo trazo la secante. Y aparte de eso, no forman un par lineal. Es decir, D y C forman par lineal porque claramente se ve que su suma es 180 grados. Entonces, aquí los dos ángulos, dos de ellos serían D y F. Entonces voy a poner aquí, voy a ir allá y voy a decir que la medida del ángulo D y el ángulo F. Sigo, ¿cuáles otros dos? Serían C y E. Y ahí puedo seguir con el ángulo C y el ángulo, o la medida del ángulo E. Ahí lo tengo. Entonces creo que esos son los ángulos internos. Creo que la explicación que di para introducir el concepto general quedó bien clara. Entonces, ya que tengo los internos, voy a sacar los externos. ¿Cuáles serían esos? Externo, la misma condición, pero de que son de la parte de afuera. Y no pueden formar un par lineal. Entonces, si yo tengo A y B forman un par lineal. Entonces, A y B están en semiplanos opuestos, pero al sumarlo, ellos forman un par lineal. Dos ángulos forman un par lineal cuando su suma da 180 grados. Entonces, A y H están en el mismo semiplano, por lo que tampoco puede ser, ni puede ser A con B, ni A con H, lo que me deja solamente la opción de que A y primero están en semiplanos opuestos, claro, lo cumple, y no forman un par lineal. Entonces comienzo con ello y digo que el ángulo A, me quedó el ángulo A y el ángulo I. Y el ángulo o la medida del ángulo I son ángulos alternos externos. Pero también tengo, si comienzo a deducir aquí el B, ¿verdad? El B y el A no se puede porque también se cumple lo mismo que dije hace un momento. B e I están en el mismo semiplano. Entonces deben estar en semiplanos opuestos. Por lo que solamente me queda el H. Entonces me queda el B y el H. El ángulo B y la medida del ángulo H. Y ahí tengo mis ángulos alternos
internos y alternos externos. Luego me quedarían los próximos ángulos, son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes es un par de ángulos que están en un mismo semiplano. Yo creo que la idea del semiplano ya le expliqué, que por ejemplo, a la recta paralela cortar a la recta secante cortar a L1 y a L2 en estos dos puntos se forman dos semiplanos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Eso está claro. Entonces, los ángulos correspondientes son un par de ángulos que están en un mismo semiplano con respecto a la secante. Uno es interno, uno es interno y el otro externo, y no forman un par lineal. Ojo con eso de nuevo, no pueden formar un par lineal, es decir, su suma no puede dar 180 grados. Bien, entonces vamos allá, vamos a ver cuáles son esos ángulos correspondientes. Tome eso, uno es interno y otro externo, y no pueden formar un par lineal. Tres condiciones. Están en el mismo semiplano. Eso es lo primero. Segundo, uno es interno y otro externo. Y lo tercero, no forman un par lineal. Entonces, si yo veo la primera condición, yo veo A y E. A y E, uno es externo y otro interno. Primero, está en el mismo semiplano, uno es externo, otro interno, y lógicamente la suma de estos dos ángulos no da 180 grados. Entonces tengo el primer par de ángulos que tendría aquí es el ángulo A y el ángulo E. Esa es la primera combinación. Los otros dos serían aquí el ángulo B y el F. B y F. Primero está en el mismo semiplano. Uno es externo y otro interno. Y lógicamente de lejos usted ve que si yo lo mido, su suma no es un par lineal o no da 180 grados. Entonces voy a tener el ángulo, ¿cuál? B y el ángulo, ¿cuál? El F. Pero hay otros. Si yo observo aquí, también tengo que el ángulo D y el ángulo H, primero, están en el mismo semiplano. Segundo, no forman un par lineal y su suma no va a dar 180 grados. Y uno es interno y el otro es externo. Entonces, lo busco, digo, el ángulo D y el ángulo, ¿cuál? El H. Pero también tengo, ya esto es un jueguito, C e I. C y el ángulo, y la medida del ángulo, y muy bien, entonces esos son los ángulos correspondientes. Tengo aquí también ángulos conjugados. Ángulos conjugados. ¿Cuáles serían esos ángulos conjugados? Bueno, los ángulos conjugados, como estamos hablando de pares de ángulos, ustedes saben que van a ser un par de ángulos que están en un mismo semiplano. Primera condición, están en un mismo semiplano respecto a la secante, siendo los dos internos o los dos externos. Los dos internos o los dos internos. Fíjese, el mismo semiplano, los dos de aquí adentro interno o los dos externos.
Entonces voy a tener aquí el ángulo, lo vamos con lo interno, bueno, lo voy a poner ahí, ¿sí? Ángulo D y el ángulo E. Pero también voy a tener acá el ángulo, ya ustedes saben cuál es mirándolo, C y el ángulo F. Pero también tengo, esos son los internos, eso que acabo de poner. Pero los externos serían el ángulo A y ¿cuál más? Recuérdense que son ambos internos o ambos externos. En este caso serían ambos externos y deben estar en un mismo semiplano. Sería el A y el ángulo H. Pero también, bueno, le faltó ahí lo del ángulo. Pero también tengo el ángulo B y el ángulo I. Y esos son los ángulos que se forman. Recuerden que también están los ángulos opuestos por el vértice, que lo trabajamos ya en otro video, que a partir de ahí también, aquí trabajamos una gráfica como esta. Recuerden que estamos utilizando letras, pero pueden ser números, pueden ser símbolos, o sea, no nos podemos limitar nada más a que cuando se va a trabajar este tipo de ejercicios, solamente se va a utilizar letras. Pueden ser cualquier, o estas nada más que están aquí, pueden ser otras, o símbolos, o números. Muy bien, entonces fíjense algo aquí que nosotros debemos tener en cuenta, es un postulado que se crea a partir de estas dos rectas paralelas ser cortadas con una secante, y uno de ellos es que si dos rectas son por una secante, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué es, digamos, este postulado? Bueno, voy a tratar de dejárselo acá en un ladito para que ustedes lo tengan. Lo que está diciendo ese postulado es lo siguiente, que los ángulos correspondientes que se forman son congruentes, es decir, que el ángulo, por así decirlo, o no por así decirlo, que es así, que el ángulo, que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo E. Lo que significa eso, que el ángulo A y el E tienen la misma medida, pero también se cumple que el ángulo B, la medida, pasó ahí, ponérselo ahí atrás, del ángulo B va a ser congruente a la medida del ángulo E, que el ángulo o la medida del ángulo D es congruente o es la misma como a la medida, pero también en la medida es congruente a la medida del ángulo I. Eso es lo que significa ese postulado. Es decir, el postulado dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos correspondientes
son congruentes. O sea, es decir, tienen las mismas medidas. Muy bien. Otro o un teorema, el anterior fue un postulado, un teorema que se forma sería, si dos ángulos son alternos externos, hablando de estos que están aquí arriba, entre paralelas, entonces dichos ángulos son congruentes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el ángulo D es congruente. ¿Con cuál ángulo? Con el ángulo F. Usted lo puede ver en la imagen, con la medida del ángulo F. Pero también no solo esos, sino que también, usted lo puede ver, D y F se ve a simple vista. Si usted hace este gráfico y toma un transportador de ángulo y lo mide, le va a dar que tienen la misma medida. También se cumple que el ángulo C es congruente con el ángulo E, con la medida del ángulo E. Es decir, si dos ángulos son alternos externos entre paralelas, entonces dichos ángulos son congruentes. Otro teorema que debemos tener en cuenta es que si dos ángulos son conjugados externos entre paralelas, entonces son suplementarios. Los ángulos conjugados externos entre paralelas, entonces estos ángulos son suplementarios. Vamos a ver esto aquí abajo. Bien. Tengo aquí los internos, que serían D y E. Esto se cumple, este teorema que acabo de decirlo, habla de los externos, pero en sentido general también se cumpla para los internos. Si usted observa, vamos a hacerlo para todo. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho eso? Que la medida del ángulo D más la medida del ángulo E es igual a 180 grados. Cuando yo lo sumo, me va a dar eso. Pero también la suma de la medida del ángulo C más la medida del ángulo F va a dar 180 grados. Pero también eso se cumple en los externos, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo H es igual a 180 grados. Pero también la medida del ángulo, B, ahí me quedó muy cerca, pero está bien, la medida más la medida del ángulo I también es igual a 180 grados. Eso se cumple para los ángulos conjugados externos, es decir, los ángulos, tener en cuenta que los ángulos conjugados externo e interno, se cumple para ambos, son suplementarios porque su suma es igual a 180 grados. Si usted se fija, estos ángulos son lo que forman lo que es un par lineal.
un par lineal. Muy bien, esto se cumple tanto para los ángulos internos como para los externos en ángulos conjugados. Aquí tenemos este ejercicio que dice que en la figura siguiente L1 es paralelo a L2 y L es secante. Entonces la medida del ángulo A es igual a 75 grados y nos están pidiendo que encontremos la medida de todos los demás ángulos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, hay algunas cosas que es bueno que aclaremos para tener una idea. En sentido general, nosotros tenemos aquí a L1, L2, L. Sabemos que el ángulo A mide 75. Aquí ya lo organicé de forma tal que me permita trabajar con ello. Entonces voy a comenzar a hacer mi planteamiento para encontrar los ángulos. Ojo, que este tipo de ejercicio se resuelve con lo que acabo de exponer sobre los ángulos que se forman al dos paralelas ser cortadas con una secante. Fíjese que aquí las paralelas aparecen de forma inclinada, no aparecen como oblicua, ¿verdad? Y la secante está de forma, digamos, horizontal. O sea que no necesariamente todo siempre le va a aparecer como la gráfica que acaban de ver cuando estaba explicando el tema. Así que es bueno que tengan eso también presente. Bien, voy a comenzar a organizar mi ejercicio. Recuerden que voy a utilizar, hay varias formas como usted puede abordar este ejercicio. Yo voy a abordarlo de una forma. Lo único que usted tiene que dominar lo de la paralela y la secante. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es establecer una forma para yo poder hacerlo. Voy a decir lo siguiente, que el ángulo lo voy a comenzar a hacer por los ángulos opuestos. Si yo tengo, ¿cuáles serían ángulos opuestos? El ángulo opuesto a es H. Entonces yo voy a decir que la medida del ángulo A es igual, porque son opuestos por el vértice. ¿A cuál va a ser igual? Por esa afirmación va a ser igual a la medida del ángulo H. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque estos dos ángulos son opuestos, A y H. Recuerden que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, miden lo mismo. Entonces por eso yo digo que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo H. Lo que quiere dejar dicho que si la medida del ángulo A es igual a 75 grados, la medida, lo que implica que la medida de el ángulo H será igual también a ¿cuánto? A 75 grados. Entonces ya tengo ahí dos ángulos. Lo segundo sería, voy a hacerlo aquí abajo, que el ángulo A y el ángulo C, el ángulo A y el ángulo C son correspondientes entre paralelas. Recuérdense que los ángulos correspondientes entre paralelas miden lo mismo, son congruentes, por lo que voy a decir que la medida del ángulo A va a ser igual a la medida de el ángulo C, por lo que el ángulo C va a medir también 75 grados. Es decir que, voy a poner aquí abajo ya, la medida del ángulo C será igual a 75 grados. Muy bien, ya tengo esos dos ángulos. ¿Qué tengo entonces? Que los ángulos A y E son ángulos alternos internos, ¿verdad? Alternos internos. Y recuerden
que los ángulos alternos internos también son congruentes, por lo que voy a establecer que la medida del ángulo E va a ser igual a la medida del ángulo A. Por lo que la medida del ángulo E será igual a 75 grados. Eso sería lo tercero que hiciéramos. Lo cuarto sería que el ángulo A y el ángulo B son conjugados entre paralelas. Por lo que voy a decir que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. Por lo que ya sabemos cuánto mide A, que mide 75 grados, más el ángulo B igual a 180 grados. Por lo que el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos, este está más, pasa menos 75 grados. Por lo que, a ver si no cabe abajo, el ángulo B será igual a 105 grados. Bien, entonces paso 5, sería 5. Entonces ya yo tengo B, yo sé que B y D son opuestos por el vértice, por lo que la medida del ángulo D será igual a la medida del ángulo B. ¿Cuánto entonces sería la medida del ángulo D? El ángulo D va a medir, recuérdense que lo encontramos ahí abajo hace un momento. El ángulo D va a medir 105 grados. Pasaríamos al 6. Entonces voy a afirmar por lo anterior que el ángulo B y el ángulo I son correspondientes entre paralelas, por lo que el ángulo I va a ser igual a la medida del ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? El ángulo B es igual a ¿cuánto? 105 grados. 105 grados. Porque el ángulo I y el ángulo B son correspondientes entre paralelas. Y los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes. Y entonces llegaríamos al 7, al paso 7, que sería el ángulo F y el B son ángulos alternos internos, por lo que puedo afirmar que el ángulo F es igual al ángulo B, por lo que el ángulo F va a medir 105 grados. Y prácticamente ya ahí tenemos los ángulos que nos hacían falta. Tengo aquí abajo el ángulo B, este que está ahí se me fue, entonces ya lo tengo. Tengo por aquí el ángulo C,
También entonces lo tengo. Tengo aquí el ángulo D. También lo tengo. Tengo acá el ángulo E. Tengo aquí el F acá, el ángulo F. Tengo el ángulo H, este que está acá, ya lo había encontrado, ese. Y tengo el ángulo I, que es este que está aquí. Entonces ya ahí yo he encontrado todos los ángulos que me pidieron encontrar. Nos dan el siguiente ejercicio para que nosotros encontremos cada uno de los ángulos. Nos dicen que el ángulo C es igual a 5x más 10 y que el ángulo F, en la medida del ángulo F, vale 4x más 8. Entonces, aquí tengo los datos que me están suministrando para realizar este ejercicio. Muy bien, lo primero que nosotros debemos entender es que tanto el ángulo C como el ángulo F son conjugados entre paralelas. Y recuerden que los ángulos conjugados entre paralelas, su suma es 180 grados. Es decir, que el ángulo C y el ángulo F sumado deben dar 180 grados. Y eso es lo primero que voy a realizar. Por lo que voy a establecer lo siguiente. Que la medida del ángulo C más la medida del ángulo F debe ser igual a 180 grados. No sé cuánto dice que es el ángulo C. Dice que el ángulo C vale 5x más 10. Y el ángulo F me dice que vale 4x más 8. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces voy a comenzar a operar aquí. Voy a simplificar 5x con 4x y 10 con 8. Eso es lo que tienen variable con lo que tienen variable y lo que no tienen con lo que no tienen variable. Bien, entonces 5x más 4x, eso da 9x. 10 más 8, eso da más 18. Y eso debe de ser igual a 180 grados. Por lo que voy a tener lo siguiente: 9x más 18, y a ese 18 le resto 18, y eso va a ser igual a 180. Como resté de aquel lado 18, de este lado tengo que hacerlo también. Algunos simple y llanamente lo que dicen para hacer 18 con signo negativo. En otros videos he hecho eso. En esta ocasión lo voy a hacer de esta forma. Por lo que voy a tener que 9x bajo 9x, 18 menos 18 se hace 0. Y me queda que eso va a ser igual a 180 menos 18. Eso da 162. Por lo que ahora lo que voy a hacer es dividir todo entre 9. 9 aquí y 9 acá. Y me va a quedar que X, me va a quedar aquí bajo X, porque 9 entre 9
es a una por X es X. Va a ser igual a 162 dividido 9, por lo que X es igual a 18. Y ahí tenemos ya el valor de X. Ahí tengo ya el valor de X. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar, en un primer momento voy a encontrar el valor del primer ángulo, que sería medida del ángulo C, sería igual a 5X más 10. Por lo que la medida del ángulo C va a ser igual a 5 por el valor de X, y a eso le voy a sumar 10. ¿Cuál es el valor de X? Ya lo encontré aquí abajo, es X igual a 18. Pongo 18 donde estaba X, ¿ves? Abrí un paréntesis y puse 18. Por lo que el ángulo C va a ser igual 5 por 18 es 90. Esto queda en grado, todo esto es grado, recordando, más 10. Entonces la medida del ángulo C va a ser igual, cerrar un poquito más, 90 más 10, eso es 100 grados. Y ahí tengo ya el primer ángulo, que es el ángulo C. Entonces voy al ángulo 2, que sería la medida del ángulo F, sería igual a 4X más 8. Por lo que comienzo y digo que la medida del ángulo F va a ser igual a 4 por el valor de X, abro paréntesis donde está X, más 8. Entonces, ¿cuánto vale X? Vale 18, donde está X, voy a poner 18, porque ese es su valor, que lo encontré hace un momento. Entonces, 4 por 18 es 72. Entonces, la medida del ángulo F va a ser igual a 72 más 8. Entonces 72 más 8, eso da, ya usted sabe el resultado, ¿verdad? 80 grados. Si yo sumo finalmente el ángulo C más el F, o sea, como planteé aquí al principio, sería ya la comprobación, el tercer paso, comprobar, sumar el ángulo C más el ángulo F, que debe dar 180 grados. Eso fue lo que establecí desde el principio. Si C, ¿cuánto vale? C, ¿cuánto vale? C vale 100 grados. F vale más 80 grados. ¿Cuánto da eso? 180 grados. Es decir, que se cumple 100 más 80, 180 grados. Se cumple la igualdad. Y ahí está la comprobación de este ejercicio. Vamos a ver algunos recíprocos de los postulados que ya hemos estado mencionando, y el primero de ellos es que si una secante
vamos a comenzar a trabajar acá, que si una secante corta dos rectas paralelas, L1 y L2, y dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces L1 es paralelo a L2. Vamos a suponer en este caso que el ángulo, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo por acá. Voy a suponer que el ángulo, voy a tomar el ángulo C es igual a 4x más 30. Vamos a orar que nos dé el espacio. Y que el ángulo, por tomar uno, el ángulo I es igual a 6x menos 10. Pero que también x es igual a 20. Entonces, en este caso, yo podría decir lo siguiente, que la medida, vamos a ver si se cumple, C e I son correspondientes. Por cierto, no, eso no es al azar, a lo loco, no. C e I, tomé dos ángulos correspondientes, a ver si se cumple. Muy bien, entonces el ángulo C va a ser igual a 4, ya lo primero, ¿verdad? Por el valor de X más 30. Lo que sería igual, bueno, equivale 20. 4 por 20, nosotros sabemos que eso es 80. Y a eso le sumo 30. Si a 80 le sumo 30, eso da 110 grados. Es decir, que el ángulo se mide 110 grados. Muy bien. Entonces, lo segundo que tendría aquí es que el ángulo I, la medida del ángulo I, sería igual a 6x o 6 por el valor de x ya en este caso, menos 10. ¿Cuánto vale x? Lo tengo aquí arriba, x vale 20, lo pongo acá. Y eso sería igual a 6 por 20. Ustedes saben cuánto es, ¿verdad? Eso es 120. Y a 120 le quito 10. ¿Cuánto queda? 110 grados. Por lo que puedo afirmar que el ángulo C es congruente con el ángulo I. Y ahí se cumple el recíproco del postulado de los ángulos correspondientes entre paralelas. Otro que vamos a revisar también es que es el recíproco del teorema de los ángulos alternos, que dice que si una recta es una secante a dos rectas coplanarias y dos ángulos alternos son congruentes, entonces las dos rectas coplanarias son paralelas. Vamos a ver eso. Vamos a poner, estamos trabajando sobre suposiciones que para hacer comprobaciones, que el ángulo A, vamos a tomar dos ángulos alternos, es igual a 10
X más 8 y que el ángulo tienen que ser, estoy tomando dos alternos, dos tienen que ser alternos, el ángulo E, que es alterno con el ángulo A, es igual a 11x menos 1, pero nos dan el valor de x, que es 9. Entonces vamos a comenzar a comprobar en un primer momento. En un primer momento voy a decir que el ángulo A es igual a 10 por el valor de x más 8, lo que sería la 10 por el valor de x. ¿Quién es x? Ya me dijeron que x es 9, lo pongo ahí. 10 por 9 es 90 más 8. Si a 90 usted le suma 8, te da 98. Por lo que el ángulo A es igual a 98 grados. En un segundo instante, tendría que el ángulo E sería igual a 11, sería igual a 11 por el valor de x menos 1. ¿Cuánto vale x? Vale 9, ya le dije un momento. En este caso vale 9. Y 11 por 9, eso da 99. Menos 1, eso da 98 grados. Por lo que puedo afirmar que el ángulo el ángulo E es igual a 98 grados. Por lo que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E. Por lo tanto, el ángulo A es congruente con la medida del ángulo E. Y ahí se cumple que si una recta es una secante a dos rectas coplanarias y dos ángulos alternos son congruentes, entonces las dos rectas coplanarias son paralelas. Si son congruentes y tienen la misma medida, quiere dejar dicho que entonces es verdad que son paralelas las dos rectas. Finalmente tengo el recíproco del teorema de ángulos conjugados, que dice, siempre lo menciono al principio, dice que si una recta secante corta dos rectas coplanarias y dos ángulos conjugados son suplementarios, entonces las rectas coplanarias son paralelas. Lo que quiere dejar dicho que, y recordando ya lo que antes es mencionado, es que los ángulos conjugados son suplementarios, es decir, que su suma da 180 grados. Vamos a ver si son entonces suplementarios. Entonces tendría aquí, voy a establecerlo, podría decir lo siguiente, que el ángulo, tengo dos ángulos, voy a darle dos medidas, el ángulo A sería igual a 6x menos 10.
y que el ángulo o medida del ángulo B sería igual a 13x y sabiendo que x es igual a 10 grados, ¿verdad? Voy a comenzar en un primer momento. Voy a comenzar con la medida del ángulo A. Sería igual a 6 por el valor de x. 6 por el valor de x, abro paréntesis, donde va x. Y a eso le voy a restar 10. Y eso sería igual, en este caso x vale 10 grados ahí. 6 por 10 son 60. Y a 60 le voy a quitar 10. Y eso sería igual a 50 grados. 50 grados. Entonces podría afirmar lo siguiente, que el ángulo A es igual a 50. En un segundo momento tendría la medida del ángulo B, que es igual a 13x, lo que sería igual a 13 por el valor de x. ¿Ok? 13 por el valor de x equivale 10, y eso es igual a 130 grados. Por lo que el ángulo B es igual a 130 grados. De lo que se puede afirmar entonces que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, que eso es lo que estaba diciendo, en el recíproco, debe ser igual a 180 grados. Para que las rectas coplanarias se cumpla que son paralelas. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 50 más B, que vale 130, igual a 180. 50 más 130, eso da 180 grados, que es igual a 180 grados. Y ahí se está cumpliendo la igualdad. Entonces tengo aquí que se cumple, aquí también se cumplió, y en este caso también se cumplió el recíproco. Es decir, en el último caso, en este, repito el recíproco, que dice que si una recta secante corta dos rectas coplanarias y dos ángulos conjugados son suplementarios, entonces las rectas coplanarias son paralelas.